El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. John 2:12. Dice así, para la gloria del Señor Jesucristo, y vamos a hablar un mensaje titulado El celo de la casa de mi Padre. El celo de la casa de mi Padre. Aleluya. San Juan 2:12. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Para la gloria de Dios, hermanos, siéntense. Aquí vemos un milagro de el Señor Jesús, pero no está basado este milagro en compasión. Este milagro está basado en enojo. Podemos decir un enojo santo. El milagro que hace Jesús aquí lo hace enfrente de miles de personas. Regularmente los milagros que hacía el Señor Jesucristo los hacía por compasión a la gente. Muchas veces solamente un grupo de personas lo veían, pero en esta ocasión lo hace enfrente de miles de personas en el templo en Jerusalén. ¿Qué es lo que acontece, hermanos, aquí en el templo en Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11, dice: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a mi presencia delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien. Buscar juicio, restituir al agraviado, oír el derecho al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén, aleluya. Amós 5, dice: ya deja de cantar. 5:23, quita de mí toda esa multitud de cánticos. Lo que está aconteciendo, hermanos, es que está cerca la Pascua la fiesta de los judíos. La Pascua, como también se acerca la fiesta en que vamos a ir a celebrar cada uno de nosotros. Y el versículo 12 dice que Jesús, que después de haber convertido el agua en vino, subió a Capernaum, descendió a Capernaum, unas 16 millas de Caná
de Galilea donde hizo ese milagro, y fue él y su madre y sus hermanos y los discípulos que hasta ahora le habían seguido, y no estuvo muchos días y después descendió a Jerusalén, unas 90 millas bajó el Señor Jesucristo a Jerusalén. Capernaum era una ciudad con el corazón peor que el corazón de los de Sodoma y Gomorra. En San Mateo 11:23, Jesús empieza a regañar a estas ciudades y le dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta los cielos, hasta los infiernos serás abajada, porque si en los de Sodoma hubieran hechas estas maravillas que han sido hechas en ti, hubieran permanecido, hubieran quedado hasta el día de hoy. En Capernaum se hicieron muchos milagros. Esa ciudad vio muchas maravillas que hizo el Señor Jesucristo, pero eran, hermanos, de un corazón muy incrédulo. San Juan 2:13 dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos. Yo creo que no tenemos mucha necesidad de explicar esta Pascua. En Egipto, hermanos, se estableció la fiesta. Esta Pascua, un mandato de Dios, un símbolo que representa lo que iba a hacer el Mesías, como cordero, con su sangre librando de la muerte a su pueblo. Jesús obedientemente cumplió su propósito, obedeciendo la ley. Y esto, hermanos, que vemos que Jesús hizo en el templo en Jerusalén, se dice que San Juan está contando lo que la primera vez que lo hizo, porque al final de su ministerio, los otros evangelios, Jesús lo volvió a hacer. A veces pensamos que solamente una vez echó Jesús del templo a los cambiadores, pero lo hizo 2 veces. Esto ocurre en la primera Pascua de su ministerio público. Jesús siempre estuvo yendo a esa Pascua, pero en su ministerio público va y limpia el templo, y en la última Pascua también limpia el templo públicamente, terminando su ministerio y cumpliendo ser el Cordero eterno de la Pascua. Jesús ha estado en esa fiesta y ahora está en el templo, hermanos, haciendo los negocios de su Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Y luego dice el versículo 14 que llegó a Jerusalén, y ¿qué es lo que encontró en el templo el día cerca de la fiesta de la Pascua? Encontró una adoración sincera, encontró corazones arrepentidos, sumisos, sedientos de misericordia, encontró sacrificios agradables a Dios, encontró que la gente estaba humillada ante su Creador, ante su Dios. No, dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y cambiadores sentados dentro del templo. Jesucristo encuentra esto en el templo para que se dé usted una idea, hermanos, porque dijimos que esto es un milagro, lo que hizo Jesús. La población total de Jerusalén regular, hay datos que dicen que era alrededor de unos 300,000. En los días de la Pascua venía mucha gente, hermanos. Unos estiman hasta 2.5 millones de personas que venían a la Pascua en esos tiempos. Pero vamos a decir de 1 a 2 millones de personas subían a Jerusalén a la Pascua, y el pueblo estaba supuesto a degollar una oveja o un buey o palomas por familia. Se dice que se mataban en esos días 250,000 ovejas o bueyes.
de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Los sacerdotes tenían que empezar ya de muy temprano porque no se daban abasto. Los sacerdotes, cuando la gente venía de muchos países, de muchas naciones, a celebrar a Jerusalén la Pascua, viajaban mucho. Regularmente pues era mejor no traer su oveja o sus bueyes por la incomodidad. Ahora recuerden que esa oveja tenía que ser como sin defecto, debía reunir ciertos requisitos. ¿Y quiénes decidían si era buena para ofrecer o no? Eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes calificaban a los animales que traían el sacrificio. Por eso la gente prefería viajar y comprar ahí una oveja o un buey o los palominos. Por eso es que dentro del templo estaban vendiendo bueyes. ¿Han visto un toro ustedes? Imagínense un toro aquí. 250,000 animales mataban allí en el templo, ya en ese tiempo, porque el pueblo había crecido mucho. Y estaban ahí los cambiadores sentados. Recuerden que la gente venía de otras naciones y se tenía que pagar con la moneda de Jerusalén. Y claro, cobraban impuestos. Usted quería cambiar el dinero. Unos dicen que les costaba un 12% de lo que era el cambio. ¿Qué estaba aconteciendo en el templo de Dios, hermano? Amén. Mateo 21:13 dice: vosotros han hecho la casa de mi Padre, la casa de Dios, en una ¿qué? Cueva de ladrones. Jesús ve esto en toda la gente, hermanos, amontonada en la casa de Dios, con el corazón como Isaías, como leímos: ¿para qué la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El Salmo 51, versículo 16 dice: porque no quieres tu sacrificio que yo daría. Tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La casa de Dios, el templo, hermanos, debía ser un lugar de adoración. El templo debía ser un lugar de alabanza. El templo debía ser un lugar de reverencia. La casa de Dios debía ser un lugar de solemnidad, de respeto, santo, de adoración. Casa de oración será llamada mi casa. Pero Jesús llega a Jerusalén y encuentra que el templo de Dios está convertido en un mercado de rateros, irreverente, hombres extorsionando. Nada le causa a Jesús más enojo que la irreverencia en su casa. Los milagros de Jesús, hermanos, fueron hechos con mucha compasión, pero aquí hace un milagro con una furia divina. Una de las cosas más severas que hizo Jesús en su vida, porque lo hace en contra de la falsa adoración, en contra de la adoración hipócrita. Los judíos, hermanos, estaban esperando al Mesías que viniera y atacara a los gentiles. Pero cuando vino el Mesías vino y los atacó a ellos en su fiesta, en el día de la Pascua. En el día más solemne y sublime para todo judío, viene Jesús y los ataca a ellos, hermanos. Pero ¿dónde vemos el milagro? Bueno, el milagro está en el versículo 15. Porque hay miles de gentes ahí en el templo. Y seguramente una fila, hermanos, larga para entrar a sacrificar la Pascua por familia. Larga, hermanos, y encuentra un mercado ahí vendiendo bueyes y ovejas y los cambiadores sentados.
Después que creció el pueblo, esa gente estaba afuera vendiendo los bueyes, pero ahora, hermanos, decidieron vamos adentro a venderlos. Pero dice la Biblia que Jesús tomó unas cuerdas, seguramente con las que amarraban a los toros y a las ovejas, y dice que hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, a los animales, a las ovejas y a los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores y trastornó las mesas. Ese es el milagro. ¿Qué milagro es este? Miles de gente. Un Galileo, no lo conocían, tomó las cuerdas, hizo un azote y los echó fuera. ¿Y saben qué pasó con miles y miles de personas, de animales ahí que estaban? Se fueron, salieron del templo. No hay una explicación humana para esto, hermano. Si usted se mete en un lugar donde hay miles de personas ahí hablando y vendiendo bueyes y vendiendo ovejas, y usted da gritos, seguramente nadie lo escucha. Aunque usted azote las cuerdas, los lazos, qué voz tuvo que usar Jesús ahí, hermanos, para que todos salieran. Todos los animales salieron del templo. La casa de mi Padre es casa de oración, y los echó fuera, salgan fuera de este lugar, que es un templo sagrado y un templo santo, donde se le da la gloria y la honra a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Una manifestación gloriosa y divina del poder de Jesús. En una ocasión el Señor Jesús estaba en medio de la multitud y lo quisieron apedrear y no pudieron, Él se desapareció. En esta ocasión Jesús está en medio, ahora todos se van porque Él los echa de su casa, los echa de su templo. Bendito sea el Señor. Ahí estaba la guardia romana, ellas se encargaban de vigilar, hermanos, que no hubiera disturbios. Nadie le pudo hacer nada al Señor Jesús. Bastaba un hombre que lo agarrara y cálmate, vete, vámonos. Nadie le pudo hacer nada, porque Jesús es Dios, aleluya. Jesús es el Señor. Bendito sea el Señor. El cielo por la casa de mi Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 16, a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Han corrompido la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que Dios es su Padre. Que Dios es su Padre. En su segunda venida, hermanos, Jesús va a hacer lo mismo. Jesús va a echar a todos fuera de la casa de su Padre. A toda la adoración falsa. Solamente que en ese día va a haber muerte. No deshonren a mi Padre. No hagan la casa de mi Padre casa de mercado. Los judíos procuraban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente quebrantaba el sábado según ellos, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esa es la autoridad con la que Jesús saca a todos del templo. Yo soy igual a Dios, yo soy Dios. Entonces sus discípulos se acordaron del Salmo 69, el celo de tu casa me consume, me comió. Aleluya. Estos discípulos son creyentes fieles de Dios, hermanos, porque me consumió el celo de tu casa, dice el Salmo 69, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Quiere decir, todos los insultos de tus detractores cayeron sobre mí. David estaba llamando al pueblo, hermanos, a una adoración verdadera, pero lo que recibe es hostilidad. Me aborrecen. Sufro afrenta cuando Dios es deshonrado, cuando la casa de Dios es deshonrada.
Yo siento el dolor, el celo de tu casa me consume. Cuando en nuestra vida cristiana comenzamos a alcanzar una madurez espiritual, sientes el dolor cuando Dios es deshonrado, hermano. Sientes el dolor cuando la casa de Dios es deshonrada. Aquellos discípulos se acuerdan de este Salmo 69 y dicen: Jesús está sintiendo lo mismo. El dolor de la casa de Dios, y Dios está siendo deshonrado. El amor, hermanos, es tan grande que David siente para Dios que cuando es deshonrado siente el dolor. Dios, hermanos, debe ser glorificado. Dios debe de ser honrado. David, hermanos, no pudo hacer nada, pero Jesús sí pudo hacer algo. Aleluya. El poder divino del Señor echó a todos esos hombres fuera del templo, fuera de la casa de Dios. Y dijo: este lugar es para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso dice: mi casa, casa de oración será llamada. Dios, hermanos, debe ser honrado en su templo. En su templo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la implicación para nosotros? Bueno, Pedro dice que porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Así es. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Quién es la casa de Dios? Bueno, si pensamos este lugar, ¿verdad? Este templo. Y se debe de guardar reverencia en este templo. Desde que ponemos un pie ahí, hasta nuestros hijos, usted y yo, debemos saber, estamos pisando la casa de Dios. Aleluya. Estamos pisando la casa de nuestro Padre. Y debe de haber una reverencia en este lugar. Debe de haber voz. Debe de haber oración. Debe de haber alabanza. Debe de haber, hermanos, una adoración suprema a nuestro Dios. Pero ¿quién es la casa de Dios también? Amén. Efesios 2:19 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y parte de la familia de Dios. Esto quiere decir parte de la casa de Dios. Somos el templo del Dios vivo y el juicio comienza por nosotros. Nosotros vamos a ir a celebrar la fiesta del Señor, la Santa Cena, ¿sí o no, hermano? Bueno, pero 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. El juicio comienza con nosotros, con nuestro templo, con tu vida. Ahí comienza el juicio. El juicio comienza desde la participación de la Santa Cena. Por eso dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma este pan y beba esta copa. Pero el que lo hace con hipocresía, con pecado, con falsedad, escuche bien, es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y si nos examinamos a nosotros mismos, cierto, hermanos, no seríamos juzgados, pero ahora el Señor nos llama a examinarnos, a prepararnos. ¿Cómo adoramos a Dios en este lugar? Sí, amén. Pero ¿cómo adoramos a Dios en nuestro templo, en nuestro cuerpo? ¿Usted cree que Jesús, hermanos, aquel que con toda autoridad sacó a esos hombres, hermanos, que habían convertido la casa de Dios en un mercado, creen que puede venir a muchas iglesias a hacer lo que hizo en Jerusalén, hacer ese juicio echándonos fuera del templo? Claro que puede, hermano. ¿Podrá Jesús en su venida y ver qué clase de adoración o comportamiento tenemos en este lugar? Claro que Él ve, hermanos, qué clase de comportamiento, qué clase de uso le damos a nuestro cuerpo. Aleluya. Podrá decirles:
a sus ángeles, atarlos de manos y de pies y échenlos de aquí, afuera, a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. El Señor puede hacer eso, hermanos. Entonces, hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, preparemos, hermanos, nuestro cuerpo. Respetemos, hermanos, nuestro cuerpo. Consagremos, hermanos, el lugar de adoración. Cuando vengamos a este lugar, hermanos, respetemos este lugar. Desde que llegamos a este lugar hasta que nos vayamos, tengamos esa reverencia al templo de nuestro Dios y démosle gloria y honra, como dice el Salmo 29. Dad a Jehová, oh hijos de los hombres, oh hijos de fuertes, dad a Jehová la gloria y la fortaleza, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová y gloriaos en el glorioso santuario, para que escuchemos esa voz de Jehová con potencia, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová que quebranta los cedros, del Líbano, que derrama, hermanos, llamas de fuego, que hace temblar el desierto, la voz del Señor, que hace estar de parto a las siervas y desnudará las breñas, y todos en su templo le dicen gloria. No hay otra cosa en este lugar, sino que todos solamente honremos humildemente al Dios creador de los cielos y de la tierra. La gloria sea solamente para el Señor Jesucristo. El Señor dice: el celo de tu casa me consume. El Señor, hermanos, tiene celo por su casa, por su templo. Démosle la gloria al Señor solamente en este lugar, con reverencia en el corazón, hermanos. Que sea solamente casa de oración, como dijo Jacob, casa de Dios y la puerta para el cielo, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos vosotros.